Gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de El Camino de Aztlán. Continuemos. Temoxin también mencionó la importancia del sacrificio en la cultura azteca. Él explicó que los sacrificios eran una forma de honrar a los dioses y asegurar su protección y bendición en la guerra. Aztlán, que estaba fascinado por los rituales de los sacrificios, preguntó más sobre ello. Temoxin explicó los diferentes tipos de sacrificios y sus significados, así como la importancia de seguir los rituales adecuados para asegurar el éxito. Después de una larga conversación, Temoxin se despidió de Aztlán, le deseó suerte en su búsqueda de conocimiento y Aztlán se sintió agradecido por haber hablado con el líder de los guerreros aztecas. Y también se sintió inspirado para seguir aprendiendo y esforzándose para ser un gran sacerdote y líder para su tribu. Luego de despedirse de Temoxin, Aztlán se dirigió a la biblioteca para continuar su búsqueda de información. Allí encontró un manuscrito muy antiguo que había sido escrito por uno de los líderes purepecha hace muchos años. El manuscrito detallaba la historia del conflicto desde el punto de vista de los purepechas y explicaba por qué habían luchado contra los aztecas. Según el manuscrito, los purepechas habían visto a los aztecas como invasores que buscaban controlar su territorio. La tribu purepecha había vivido en la región de Michoacán durante siglos y no estaba dispuesta a renunciar a su tierra sin luchar. Además, los aztecas habían sido impecables en su búsqueda de tributos y sacrificios humanos, lo que había enfurecido a los purepechas. Aztlán se sumergió en la lectura del manuscrito y se sorprendió para la complejidad de la situación. No se trataba de cualquier información. Este manuscrito tenía letra, lenguaje, jeroglíficos y muchas cosas que estaban impactando al buen Aztlán. Era un papel muy amarillento y viejo. Además, no solo se trataba de la lucha por el control del territorio, sino también de diferencias culturales profundas. Los purepechas y los aztecas tenían sus propias creencias y costumbres y no estaban dispuestos a ceder ante los demás. Pero había algo más que preocupaba a Aztlán. No podía evitar sentirse incómodo con la idea de que los aztecas habían luchado contra sus propios hermanos, aunque fueran de diferentes tribus. ¿No había una forma de resolver las diferencias sin recurrir a la guerra y la violencia? Algo raro para esa época, pero así era nuestro joven Aztlán. Aztlán decidió hablar con Tlalcael sobre sus pensamientos y preguntas. Sabía que Tlalcael tenía una gran sabiduría y experiencia y esperaba poder aprender más de él. Esa noche, después de la cena, Aztlán se acercó a Tlalcael con cautela. ¿Puedo hablar contigo un momento, gran maestro?, preguntó Aztlán. Tlalcael asintió y lo invitó a sentarse junto a él. Claro, Aztlán. ¿Qué te preocupa? Aztlán tomó una respiración profunda antes de comenzar. Estoy confundido, gran maestro. He estado investigando la historia de la guerra con los purepechas y he aprendido mucho, pero no puedo evitar sentirme incómodo con la idea de que los aztecas hayan luchado contra sus hermanos. ¿No hay forma de resolver nuestras diferencias sin recurrir a la violencia? Tlacael asintió lentamente, sus ojos fijos en Aztlán. Entiendo tu preocupación, Aztlán, y tienes razón. La guerra nunca es la primera opción, pero a veces es necesario defender lo que es nuestro y proteger a nuestra tribu. La guerra es un último recurso, pero si es necesario, debemos estar listos para luchar con todo lo que tenemos. Sin oportunidad para seguir platicando, llegaron a buscar a Tlalcael y le dijeron que se había dado la gran orden para la primera expedición, misma que tendría que ser acompañada por Aztlán. Esta expedición era para recolectar artículos medicinales, aunque se encontraba preocupado con el primer viaje solo de Aztlán. Él simplemente asintió con la cabeza. Aztlán estaba muy emocionado
por este primer viaje, su primer viaje importante con los guerreros más valientes de los aztecas. Sabía que no era un sacerdote consumado, pero Tlacael le había dicho que su presencia sería útil y que podía aprender mucho durante su viaje. Aztlán estaba ansioso por aprender todo lo que pudiera, especialmente sobre la gran fuerza de la que habían hablado en las investigaciones. ¿Qué podría ser ese gran poder que ayudaría a los aztecas para ganar batallas importantes? El grupo de los guerreros partió temprano por la mañana, mientras el sol apenas asomaba por el horizonte. El viaje fue agotador y peligroso, ya que tuvieron que atravesar ríos caudalosos y escalar montañas rocosas. Aztlán luchó por mantenerse al día con los guerreros más experimentados, pero gracias a su determinación, finalmente llegaron al área remota que Temoxin había identificado como un lugar estratégico para establecer un campamento. Después de varios días de caminata, llegaron a una pequeña aldea, donde los lugareños recibieron con curiosidad. La aldea era pequeña, pero las personas eran amables y les ofrecieron comida y refugio. Aztlán se quedó impresionado por la belleza del paisaje que los rodeaba, la exuberante selva y los ríos cristalinos que fluían por las colonias verdes. Durante su estadía en la aldea, Aztlán tuvo la oportunidad de hablar con los lugareños y aprendió más sobre la tierra que estaba explorando. Descubrió que los purépechas, la tribu que estaban investigando, era un pueblo muy avanzado en agricultura y la artesanía, y que habían construido una sociedad pacífica y próspera. También aprendió sobre las plantas curativas que crecían en la región y se dio cuenta de la importancia de recolectarlas para su gente. Después de varios días, el grupo de guerreros dejó la aldea y continuó su viaje. Aztlán se sintió un poco triste al dejar atrás a los amables lugareños, pero también estaba emocionado por lo que vendría a continuación. Los guerreros se adelantaron en la selva y después de varios días de caminata, llegaron a una gran caverna. Dentro de la caverna, el aire era húmedo y caliente, y había un olor extraño en el aire. Aztlán se preguntó si habían llegado a su destino final, pero Temoxin le dijo que no, que aún tenían un largo camino por recorrer. Los guerreros encendieron antorchas y comenzaron a explorar la caverna. Después de caminar por un pasadizo largo y estrecho, el grupo finalmente llegó a una gran cámara en el centro de la cueva. En el centro de la cámara había una gran estatua tallada en piedra. Era una figura humana, pero tenía 4 brazos y una cabeza de serpiente. Aztlán se quedó mirando la estatua con asombro, se sentía atraído por ella, como si estuviera llamándolo. Temoxin se acercó a Aztlán y notó su fascinación por la estatua. Esa es la estatua del dios de la guerra, Huitzilopochtli, le explicó Temoxin. Ese dios nos ha guiado en todas nuestras batallas y nos ha dado la fuerza y el coraje para vencer a nuestros amigos. Aztlán escuchaba atentamente las palabras de Temoxin, pero algo en su interior le decía que había algo más en esa estatua, algo que no se podía explicar con palabras. Mientras tanto, los guerreros comenzaron a explorar la cueva en busca de pistas sobre la ubicación de los purépechas. Aztlán se unió a la búsqueda, pero su mente seguía obsesionada con esa estatua. Mientras caminaba por la cueva, notó algo extraño en las paredes. Se acercó para examinarlas más de cerca y descubrió que había una pequeña grieta en la roca. Aztlán llamó a Temoxin para mostrarle lo que había encontrado. Juntos comenzaron a cavar en la grieta y después de unos minutos encontraron una pequeña bolsa de cuero. Dentro de una bolsa había una extraña sustancia en polvo y un pergamino escrito en un lenguaje que no podían entender. Aztlán estaba emocionado por el hallazgo. ¡Es algo que estamos buscando!, exclamó. Esta sustancia es una planta medicinal muy rara que solo crece en esta región y el pergamino podía contener información valiosa sobre cómo usarla. Aztlán sintió aliviado por haber contribuido de alguna manera en la expedición, pero su mente seguía obsesionada con la estatua. Decidió volver a la cámara central para examinarla más de cerca. Cuando llegó a la cámara, encontró de nuevo a Temoxin en una discusión acalorada con los guerreros. Parecía que habían encontrado un mapa
que indicaba la ruta más corta por el camino hacia los purépechas, pero no estaban seguros de cómo interpretarlo. Temoxin estaba convencido de que el mapa indicaba la ubicación exacta de la ciudad purépecha y quería partir de inmediato para llevar a cabo un ataque sorpresa. Los guerreros, por otro lado, estaban preocupados por la falta de recursos y el riesgo que de adentrarse en territorio enemigo sin suficiente apoyo. Temoxin continuó caminando con los guerreros hacia las montañas cercanas al lago de Páscuaro. Durante el camino se dio cuenta de que había actuado con demasiada impulsividad al querer llevar a cabo un ataque sorpresa contra los purépechas. Se preguntaba si había considerado todas las posibilidades y los riesgos antes de tomar esa decisión. Temoxin decidió que a partir de ese momento sería más prudente y consideraría todas las opciones antes de tomar una decisión importante. Aunque todavía quería llevar a cabo un ataque sorpresa contra los purépechas, sabía que había planificado y tener mucho más cuidado al asegurarse que tenían suficiente apoyo. Mientras tanto, Aztlán caminaba solo por la jungla en su camino de regreso a Tenochtitlan. El camino era difícil y peligroso, pero estaba decidido a encontrar todas las plantas medicinales que necesitaba. Durante su camino, vio muchas plantas nuevas que no conocía y se detuvo a recortarlas y estudiarlas. A pesar del cansancio y el hambre, Aztlán estaba emocionado por la cantidad de nuevas plantas que había descubierto. En el segundo día de su camino de regreso, Aztlán tuvo que cruzar un río profundo y peligroso. Afortunadamente, logró cruzar sin incidentes y continuó su camino. En la noche del tercer día, mientras Aztlán se preparaba para dormir, un jaguar apareció de repente. Aztlán estaba aterrorizado. Pensaba que el jaguar lo atacaría, pero el animal simplemente lo miró a los ojos antes de desaparecer en la oscuridad de la selva. Aztlán se sintió aliviado porque el jaguar no lo hubiera atacado, pero también estaba sorprendido por la forma en que lo había mirado, como si se estuviera tratando de comunicarse con él. A pesar del miedo que había sentido al encontrarse cara a cara con el jaguar, Aztlán se sintió fortalecido por la experiencia y más seguro de sí mismo. A medida que avanzaba, su mente se llenaba de pensamientos sobre lo que había descubierto en su viaje y sobre lo que podría llegar a significar para su pueblo. Comenzó a reflexionar sobre el papel en la sociedad y sobre lo que podía hacer para ayudar a su gente. Al cuarto día, Aztlán finalmente llegó a Tenochtitlan, exhausto, pero feliz de haber encontrado todas las plantas medicinales que necesitaba. Se sintió orgulloso de sí mismo por haber completado la misión solo y regresando a salvo a casa. Además, estaba emocionado por la cantidad de nuevas plantas que había descubierto y estaba ansioso por estudiarlas más a fondo. Mientras tanto, en las montañas cercanas al lago Páscuaro, Temoxin y los guerreros continuaban su camino hacia la capital purépecha. A medida que avanzaban, Temoxin se dio cuenta de que había subestimado la dificultad del terreno y la falta de recursos en la zona. Los guerreros comenzaron a preocuparse cada vez más por la falta de agua y comida, y Temoxin se preguntaba si había tomado una decisión equivocada al llevarlos a ese lugar. Finalmente, después de varios días de caminar, llegaron a un punto donde pudieron ver la ciudad purépecha. A lo lejos, la emoción de Temoxin se mezcló con la preocupación de que pudieran ser descubiertos antes de que pudieran llevar a cabo su ataque. Decidieron hacer un campamento temporal y enviar a algunos de los guerreros para obtener información sobre los movimientos de los purépechas. A pesar de que habían tenido éxito en su misión, Temoxin seguía reflexionando sobre su papel como guerrero y líder de su tribu. Mientras caminaban, los guerreros comenzaron a notar que algo pasaba con Temoxin, quien parecía estar sumido en sus pensamientos. Uno de los guerreros, llamado Oslak,
decidió preguntarle a Temoxin qué sucedía. Mi señor, ¿algo le preocupa? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?, preguntó Oslac con voz amable. Temoxin levantó la cabeza y suspiró profundamente. Estoy preocupado por mi papel como líder de los guerreros aztecas. Me preocupa haber perdido de vista lo que realmente importa en nuestra lucha con nuestros enemigos. Necesito reflexionar eso. Oslac asintió con comprensión y los demás guerreros se unieron a la conversación. Temoxin les explicó que necesitaba tomar un tiempo para meditar y pensar sobre su papel como líder y sobre cómo podía mejorar como guerrero. Después de discutir durante un tiempo, Temoxin dio la orden de regresar a casa. Volvamos a nuestra tierra y preparémonos para la batalla, dijo Temoxin con determinación. Mientras viajaban de regreso a casa, Temoxin empezó a navegar en lo más profundo de sus pensamientos y recuerdos. Temoxin era el hijo de un gran guerrero azteca que había luchado en muchas batallas y había ganado numerosas victorias para su pueblo. Desde que era un niño, Temoxin había sido entrenado para ser un guerrero. Su padre quería que siguiera sus pasos y se convirtiera en un gran guerrero. Pero Temoxin siempre había sentido que su verdadero llamado era otro. Cuando Temoxin tenía 5 años, su madre murió en una invasión de enemigos aztecas. Este evento cambió la vida de Temoxin y de su padre para siempre. Su padre se volvió frío y distante, consumido por el odio y el rencor hacia los enemigos que habían arrebatado a su esposa. Temoxin, por su parte, se convirtió en un niño solitario y retirado, que había pasado mucho tiempo pensando en la muerte de su madre y en lo que había pasado.